Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 11, dice la Biblia: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por un día más que tú nos das, Señor amado. Agradecemos tu misericordia que has extendido hacia cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder congregarnos libremente, Señor, de poder rendirte culto a ti con toda la libertad. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder recibir tu palabra. Señor amado, enséñanos cada día a apreciar tu palabra, a amar tu palabra, a hacer de tu palabra nuestra vida, Señor, y podamos atesorarla en nuestros corazones para ponerla por obra cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos esta semana aprendiendo sobre el mensaje del Señor a las 7 iglesias de Asia Menor. Hemos aprendido que estas iglesias representan el estado espiritual, representan los riesgos, los peligros que la iglesia ha enfrentado y seguirá enfrentando a través de los siglos, si el Señor no viene por nosotros. La semana pasada hablamos acerca de la iglesia de Éfeso. Esta iglesia representa a los cristianos ocupados en el reino de Dios, ocupados en su salvación. Representa a aquellos cristianos con un compromiso firme con el reino, pero que corren el riesgo de dejar su primer amor, de hacer cosas para el Señor sin el Señor. Esta mañana vamos a hablar acerca de la iglesia de Esmirna, la segunda carta del apóstol Juan, la carta del Señor que le envía a esta iglesia. A Éfeso se le llamaba la luz de Asia, de eso hablamos la semana pasada, y a Esmirna le llamaban la corona de Asia. Había dos cosas muy importantes en esta ciudad, y era que era una ciudad llena de bellezas y de riqueza. Ahora, en medio de esta ciudad hermosa y rica, estaba una iglesia pobre y perseguida. Una iglesia pobre y perseguida que es la iglesia de Esmirna. En medio de toda la opulencia de esta ciudad, había una iglesia que estaba pasando una situación financiera terrible. Leamos una vez más el verso 8 del capítulo 2. Dice la Biblia: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El apóstol Juan dice: quien escribe esta carta no soy yo, sino que es el primero y el postrero. Esta carta proviene del Señor. Por eso es que en el capítulo 1, en el versículo 8, dice la Biblia: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Eso es lo que el Señor dice acerca de sí mismo. Él es el que escribe la carta a la iglesia de Esmirna. Recuerde que el alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra. Lo que el Señor está diciendo es que no hay nadie antes de Él ni después de Él. Esta frase expresa plenitud. Esto habla acerca de la divinidad del Señor. Jesús es Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es eterno, el eterno Dios. Era antes de que empezara el tiempo, Él es ahora y seguirá siendo cuando acabe el tiempo. Él seguirá siendo Dios
por los siglos de los siglos. Amén, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios en quien podemos confiar en el tiempo presente. Él también es quien tiene nuestro futuro asegurado. Este es quien escribe la carta a los hermanos de Esmirna que estaban sufriendo una terrible persecución. Algo que ninguno de nosotros ha vivido en esta vida, pero que hace una cosa terrible y difícil. Cuando usted lee, hay un libro que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Se llama el libro de los mártires. Bueno, creo que ya lo he recomendado otras veces. El libro de los mártires es un libro tremendo donde habla acerca de todas las persecuciones que los cristianos han sufrido a través de la historia, las cosas terribles que ellos han atravesado a través del tiempo, que obviamente nosotros no hemos atravesado, pero deberíamos nosotros de pensar un poco y ponernos un poco en los zapatos de los hermanos que todavía en este tiempo están siendo perseguidos. Pero en medio de la persecución el Señor dice: yo soy el alfa y el omega. O sea, podemos confiar en el Señor. En el verso 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y dice: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Una vez más el Señor dice: yo conozco tus obras, yo sé lo que estás haciendo. Qué tremendo eso, hermano, saber que el Señor conoce todo lo que nosotros hacemos. El Señor dice: conozco tu trabajo, conozco tu esfuerzo y tu compromiso con el reino. Muchas veces nuestro esfuerzo no es valorado. Hay personas que quizá no hacen algo en el Señor porque se sienten que su trabajo no es valorado. En otras ocasiones ha pasado, he conocido personas que vienen de otras congregaciones donde han trabajado, donde han servido y después vienen aquí que ya vienen, me los mandan cansados. Ya se cansaron de servir. Dicen: hay que servir tanto. No, me lo manda como que dice: vean así a todos los que están cansados y para que no sirvan. No, hay que seguir sirviendo, hay que seguir trabajando para el Señor. ¿Por qué? Porque aunque muchas personas no valen nuestro esfuerzo, el Señor reconoce cada cosa que nosotros hacemos por amor a su nombre. Amén. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos? Dice: porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que nosotros hacemos. Todo aquello que hacemos por amor a su nombre. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Así que esta mañana eso nos dice el Señor: yo conozco lo que ustedes hacen, yo sé lo que están haciendo. Amén. Sea bueno o sea malo, Él sabe lo que estamos haciendo. Nuestro testimonio está en las alturas, dijo Job. Amén, hermanos. Ahora dice él, también el Señor le dice: yo conozco su sufrimiento y su pobreza. Algo muy importante que nosotros debemos de saber y nunca olvidar es que el cristiano será constantemente afligido durante su estadía en este valle de sombra y de muerte. El ser afligido, el pasar tribulación y pasar dificultades no debe ser nada extraño ni ajeno para los hijos de Dios. El problema es que muchas veces no nos enfocamos en la palabra del Señor, sino que estamos escuchando lo que muchos falsos maestros dicen, que Dios quiere verte con dinero y sano. Pero no es eso lo que está diciendo aquí el Señor. Vamos a ser constantemente afligidos. Habla de dos cosas, hermanos, que va a atravesar la iglesia y que hay muchos cristianos que están atravesando, y es la pobreza y los sufrimientos. Una iglesia que sufría y una iglesia llena de pobreza era la iglesia de Esmirna. Obviamente esto es tan contrario a lo que enseñan los del camino de Baal. Por eso es que el Señor decía y confrontaban a aquellos que escuchaban a los del camino de Baal. Recuerden que los del camino de Baal representan a los falsos maestros, a los maestros de la prosperidad que te dicen que Dios te quiere rico, que Dios te quiere sano y que si no tenés una camioneta del año entonces estás caminando mal. Y que todo gira en torno al dinero. Eso en la Biblia se llama el camino de Baal. El camino de Baal. Entonces estos predicadores de la prosperidad enseñan lo opuesto a lo que escribe el Alfa y Omega. Él dice: yo conozco tu tribulación, conozco tu pobreza. Vamos a ser afligidos, vamos a tener muchas aflicciones en nuestra vida. Amén, hermanos.
Y eso no significa que usted esté en pecado. Porque a veces cuando vemos a alguien sufriendo, pensamos que está en pecado, hacemos juicio. Eso fue lo que pasó con los amigos de Job. Los judíos tenían ese pensamiento que si a alguien le estaba yendo bien, oh, ese está bien con Dios. Viene en una Hilux del año, ese está bien con Dios. Vamos a hablar de eso cuando hablemos de otra iglesia que llevaban en Hilux y en Prado los hermanos. Ellos pensaban entonces que alguien que veía de esa manera era gente que estaba bien con Dios. Entonces cuando ven a Job en esa situación, sus 4 amigos lo confrontaron y le dijeron: confesá tu pecado al Señor, porque has pecado, has hecho cosas terribles. No, pero a veces vamos a ser afligidos porque es necesario que seamos probados en nuestra fe. Amén, hermanos. El verdadero discípulo siempre será probado. Si usted no pasa pruebas, no se alegre, póngase triste más bien. Amén. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y una de esas pruebas puede ser, hermanos, la pobreza. Que no haya nada en tu casa para comer. Y que a pesar de que podamos pasar situaciones adversas, podamos ser fieles al Señor, podamos mantenernos firmes en nuestra confianza en Dios. No es fácil ser fiel al Señor en la pobreza, no es fácil dar gloria a Dios en la pobreza, no es sencillo, pero estos hombres, estos hermanos eran fieles en medio de la pobreza y la persecución.